Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo, volviendo a casa, con el capítulo 12 de la primera carta de Pedro, estudio verso por verso, y como siempre, Jeremías 3:33, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, nos habíamos quedado en cuando edificaron el segundo templo, como estas piedras enormes, las trabajaban fuera de donde se construyó el templo, y cómo las tallaban, cómo las con el cincel las dejaban perfectas a través del trabajo de estar golpeando la piedra. Edificaron este templo, y que no necesitaron lo que fue, pues no sé, este cemento ni nada para pegar las piedras. Estaban como bien planeado esto, bien los ingenieros o arquitectos de esa época hicieron a la perfección estas piedras, ¿sí? Y que, bueno, hay una anécdota muy interesante de que, bueno, antes de contarte la anécdota, pues habíamos dicho sobre que nosotros somos como estas piedras, donde somos tallados en nuestro desarrollo y crecimiento personal al conocer las escrituras, al conocer los mandamientos. Pasamos por etapas muy difíciles donde nuestro Mesías, nuestro Padre Celestial, con cincel nos empieza a tallar, ¿sí? Y pues construye un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo espíritu, una nueva alma. Al principio no entendemos, pero lo que pasa es que estamos siendo pulidos para cuando lleguemos al monte santo, ¿sí? Bueno, la anécdota está interesante porque todas estas piedras las llevaban al templo, y las iban colocando. Ellos llevaban un registro de cada piedra, ¿eh? Si tenían el número de la piedra, llevaban el registro, salió esta piedra y allá recibían la piedra, se entregó esta piedra, y así iban construyendo el templo. Pero resulta que una piedra, llegó el momento donde se dieron cuenta que les faltaba una piedra, pues que esta piedra era que iba embonaba en una esquina, y decían, no tenemos, no, ¿qué pasó con la piedra? No nos mandaron esa piedra, ¿qué pasó con esa piedra? ¿Sí? Y entonces empezaron a chequear los registros a ver dónde estaba esa piedra, ¿sí? Y cuando les llega la notificación a los que estaban enviando las piedras, les dicen, oye, pues no nos llegaron todas las piedras, nos falta la principal. Y luego era una piedra principal. Cuando ellos revisan, pues se dan cuenta que sí la habían enviado. Oye, sí enviamos esta piedra. Tenían el registro, el número de la piedra, la fecha en que la habían enviado, ¿sí? Entonces empiezan a investigar, y algunos de los que estaban ahí ensamblando en el templo dijeron, ya recordamos, lo que pasa es que nos llegó una piedra que no sabíamos dónde ponerla, y la echamos en el monte de Sidrón, y luego ahí empezó a crecer la maleza, y pues se ocultó la piedra y se les olvidó, y luego se dieron cuenta que les faltaba esa piedra, y cuando la encontraron era precisamente la piedra que ensamblaba perfectamente en el lugar que faltaba. Así que lo interesante de esta anécdota es que podemos ver que cada detalle que sucede en la historia de Israel, todo tiene que ver con Mashiach, con el Mesías, con Yeshua. Todo apunta a él, y es lo que está hablando Pedro, ¿sí? Porque para ese tiempo ya se conocía esta tradición, esta anécdota ya se conocía, y en base a eso se escribió el Salmo 118:22. Ahora sí vas a ligar este salmo cuando dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? ¿Qué te parece? Hace referencia a esa anécdota. Esta anécdota se contaba cuando subían a celebrar la Pascua. Esto forma parte de lo que se le conoce en la liturgia judía como el Jalel o himno. Y en una ocasión, cuando Yeshua terminó de cenar en Pascua con sus discípulos, dice que salieron y cantaron el himno. Este himno se canta
al terminar la cena de Pascua, y ese es Salmo 113 al 118. Entonces imagínense, cuando la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, con sus discípulos ahí cantando este salmo, alegrándose y dándole gracias a Elohim, sabiendo que Él es la piedra que llegó y no lo reconocieron. ¿Sí? Dándose cuenta que lo iban a dejar olvidado como más de 2000 años, sin saber que Él era la piedra angular de su adoración. Él es la piedra. Él es la piedra. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿De qué manera tropezamos en la palabra? Pues cuando somos desobedientes. Y mira, una de las más grandes o de los más grandes riesgos de cuando conoces el estudio verso por verso, cuando estás leyendo diccionarios y estás leyendo versiones, que estás leyendo mucho acerca de esto, pues luego tropiezas en ella. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Sí? Y si desobedecemos, que pues nos vamos a quedar como ciegos, ¿no? Nos vamos a cegar. Vamos a ser insensibles a la palabra. ¿Sí? Y a veces piensa uno que por tener conocimiento ya está listo. Es que hay que guardar Shabbat y ya está listo. Y la pregunta no es si lo sabemos, sino ¿lo hacemos? Si no lo hacemos, poco a poco nos vamos endureciendo y asumimos que lo hacemos, pero no lo hacemos. ¿Sí? Vuelvo a leer acá. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí, bueno, ¿quiénes fueron destinados? Pues Judá. Porque Isaías 28 habla todo este contexto. Y llegó un momento en que Judá se había vuelto tan desobediente a la palabra y ya estaban siguiendo las costumbres y tradiciones de los pueblos. Y Isaías tuvo que irles a enseñar otra vez, verso por verso. Así como con manzanitas, como lo hacemos actualmente. Como estamos tratando de transmitir la palabra. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes y dirigentes de Judá? Pues lo mismo que pasa hoy. Se burlaban de Isaías, dijeron, ¿para quién es este tipo de enseñanza? ¿Para los bebés recién nacidos? ¿Qué te pasa, Isaías? ¿No nos enseñas así? Entonces Isaías les tiene que decir, este pueblo se ha hecho difícil, por lo cual la palabra les será mandamiento, por mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, y ni así van a entender. Va a llegar un momento que van a endurecer tanto su corazón que no van a soportar la sana doctrina. Entonces va a venir un pueblo de lengua extranjera que no van a entender su lenguaje, y esa va a ser la señal del juicio y del cautiverio en Babilonia. Así es que ya habían sido destinados para esto. ¿Sí? Sin embargo, Elohim sujeta a Judá a desobediencia para tener misericordia de Israel, de las 10 tribus. Y aquí pues lo menciona en el verso 9. Judá desechó la piedra angular. ¿Sí? Judá estaba destinado a ser endurecido para que Dios tenga misericordia de Israel. Ahora, al principio primero sujetó a desobediencia a las 10 tribus. Los primeros en que se apartaron del camino de Dios y que se corrompieron fueron las de tribus de Israel. Dios sujetó a las 10 tribus en desobediencia y tuvo misericordia de Judá, pero después Judá empezó a llenarse de orgullo y a pensar que eran mejores.
Y Dios lo sujetó también a desobediencia a ellos, para que al final haya misericordia de los dos y nadie pueda jactarse en su presencia. Así es que por eso dice Primera de Pedro 2, 9, 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay que acordarnos que Pedro a quien está dirigiendo la carta, a los expatriados en la dispersión, linaje escogido. Muchos de nosotros tenemos un ADN escogido. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué increíble suena esto, ¿verdad? O sea, Dios ya te había escogido desde antes que creara el mundo. Dios nos escogió respecto al linaje. En el momento en que le dijo a Abraham, tu descendencia en tu simiente, ¿recuerdas que simiente es esperma? Estamos hablando de algo biológico. Serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es linaje de Abraham. Hay que recordar Gálatas 3, 28, 29, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto es sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo grande, sumamente grande, que solamente conociendo la historia podemos entender la grandeza del plan de Dios. Dios perfecto, soberano, tiene todo planeado, hasta tu respiración, el que estés viendo esto, el que estés escuchando esto, todo lo tiene. Es que a veces nuestra mente no nos da para más, nuestro entendimiento de saber que Él tiene todo planeado. Considérate parte del plan de Dios. Aquí hay una condición en estos versículos. Si nosotros somos del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Entonces, una de las condiciones, o sea, esto significa que si somos del Mesías, somos descendientes biológicos de Abraham. Linaje. ¿Sí? Investiga qué es el linaje. ¿Sí? No por fe. Linaje. Como dije antes, una de las más grandes tragedias que le ha pasado a nuestra fe es espirituarlo todo. Es verlo todo muy subjetivo, sí, por fe. Sí, pero si está hablando de linaje, ¿por qué cambiamos las cosas en nuestro pensamiento? Si está la palabra en hebreo, linaje, está hablando de descendencia física, quiere decir que Dios cumplió su promesa. Dios dio la descendencia de Abraham, le dio la descendencia de Abraham y le dijo que iba a ser incontable. ¿Y qué dice aquí? Que si hemos recibido al Mashiach, si somos de Yeshua, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Por una sencilla razón. Porque Dios no tiene ningún pacto ni compromiso con los gentiles. Dios solamente hizo pacto con Abraham y su descendencia. Ahora, ¿qué necesitamos si nosotros, que no tenemos nada que ver con Abraham, para ser parte del pueblo de Dios? Muy sencillo, venir al pacto, entrar en pacto con Dios, hacer lo que hizo Ruth, hacer lo que hizo Rahab. Señor, quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero ser adoptado. ¿Tú no quieres ser adoptado? Si no eres parte del pueblo, no quieres ser adoptado por el Padre, no quieres seguir sus mandamientos. Si Él nos dijo que si seguíamos sus mandamientos, entonces nos iría bien. Caray, Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia. Pero si hace un pacto, hay que respetar sus pactos. Hizo un pacto con Abraham,
Y le dijo, tú y tu descendencia serán benditas. Por cuanto no me negaste a tu único hijo, hago un pacto contigo y juro por mí mismo que nunca te dejaré. Cuando hizo este pacto, se partieron los animales y se paseaba una antorcha encendida. ¿Y qué le pasó a Abraham? Pues cayó en un sueño profundo, que quiere decir que el pacto fue incondicional y fue unilateral. Esto quiere decir que solo el Padre fue el que hizo el pacto. O sea, que aunque Abraham fallara, Dios iba a mantener su promesa. Pasar por el medio de la sangre de animales muertos representaba que si no se cumple ese pacto, quien esté pasando por allí tiene que morir. Entonces Dios en ese momento está diciendo, yo me comprometo a cumplir ese pacto contigo. Estamos hablando de los expatriados que fueron dispersos por todas las naciones. O sea, puede ser tú y puedo ser yo. Y Dios tenía que cumplir su pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham. Él dijo, por mí mismo he jurado que te bendeciré toda tu descendencia. Aunque fuera como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, aunque sea así, yo nunca olvidaré tu descendencia. En eso consiste la fidelidad y la grandeza de su plan, ¿sí? Y si no somos parte del pueblo escogido, si no somos estos expatriados que estamos en las naciones, yo quiero hacer pacto con Dios. ¿Y tú? Yo quiero ser parte de su pueblo. ¿Y tú? Bueno, lo dejo y ya es muy tarde. Ahora no pude grabar en la mañana. Había mucho ruido. No se me hizo prudente grabar. Y pues estoy grabando ya tarde. Lo dejo aquí. No podía dejar de hacer continuar con los estudios, ¿sí? Y que en donde estamos aprendiendo tú y yo, ¿sí? A través de su palabra, del estudio verso por verso. ¿Sale? Que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente capítulo.